¿Por qué iba a querer alguien disponer de su propio ordenador personal? Era ridículo, era como que alguien dispusiera de su propia bomba atómica. La bomba estalló bajo la forma de unos nuevos componentes para montar un equipo que fue llamado Altair 8800. Apareció un artículo en una revista técnica en el que se presentaba el Altair, un equipo que cualquiera era capaz de montar. Entusiasmó tanto a un par de personas de la zona de la bahía que decidieron formar un club, incluso antes de que dichas piezas empezaran a salir al mercado. Se reunieron solo para compartir información. Lo bautizaron Club Informático Casero. Una noche de marzo de 1975, se congregaron 30 personas en un garaje para contemplar aquella extraña caja. Entre ellas se encontraba Steve Wozniak. Dentro de la caja había montado una red que llegó a fascinarles incluso más que la red telefónica. Estábamos dentro del garaje. Fuera estaba oscuro y estaba lloviendo. La puerta del garaje estaba abierta y todo el mundo empezó a hablar sobre ordenadores. La caja del Altair no tenía nada de especial. Venía desmontado. Una vez que lo montabas, movías las clavijas y empezaba a funcionar, pensabas, vaya, es bonito de verdad. Pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Lo que hicieron fue programarlo para que interpretara Daisy. 15 años antes, los ingenieros informáticos habían conseguido obtener la melodía con una máquina del tamaño de una casa. En aquellos momentos, los piratas informáticos estaban consiguiendo lo mismo con un ordenador casero. Aquella primera reunión despertó tanto mi interés que los encuentros bisemanales se convirtieron en lo más importante de mi vida. Al club casero enseguida se le quedó pequeño el garaje. La piratería informática estaba ganando terreno. Alguien se levantaba y preguntaba, ¿tengo este problema? ¿Sabe alguien resolverlo? O, ¿recordáis que se mencionó este problema en el club hace 2 semanas? Ya tengo la solución. Fue un formidable intercambio de información. En el club me dediqué a pasar esquemas a todo aquel que quisiera hacerse con ellos. Saqué toneladas de fotocopias porque me sentía orgulloso de que vieran mi trabajo. Lee Felsenstein se convirtió en el moderador del club. Lo organizó todo muy bien, respetando el talante de nuestro cometido, que consistía básicamente en compartir toda la información. No atrajo a gente de nivel y que había tenido éxito en las empresas, a empresarios. No atrajo a ingenieros de verdad. El prototipo de ingeniero se sentía bloqueado por ese sentimiento de... he de contar con permiso para hacer algo que no se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, nosotros estábamos allí porque no necesitábamos ningún permiso. Los piratas informáticos se pusieron a trabajar para conseguir lo imposible, la creación de sus propios ordenadores. Sentíamos fascinación por contar en nuestras manos con la tecnología informática, por ser capaces de llegar a controlarla. Cada vez que alguien traía un ordenador al club, lo primero que hacía la gente era ponerse rápidamente a trabajar, a desmontarlo, a aprender todos los trucos y asediar a su creador con trillones de preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿Eso va ahí? ¿Qué clase de máquina es esta? Fascinados por la tecnología experimental, a los piratas informáticos no les importaba lo que sus ordenadores fueran capaces de hacer. Nadie tenía una razón práctica para querer poseer un ordenador personal. Siempre se inventaban razones como llevar bien el balance de las cuentas, o guardar unas recetas, o controlar cosas de la casa, pero casi nadie hacía nada de eso. Eso es sentimiento de culpabilidad. ¿Acaso se le pregunta a alguien, está muy bien, pero ¿qué haces con tu tren a escala? Nada, juego con él, disfruto con él, es divertido enredar con él, me divierto experimentando con él. Pero con aquellos experimentos se lograron auténticos avances. Empecé a darle vueltas a las cosas en mi cabeza y creé un pequeño truco que consistía en que si tenía unos pocos datos y los encerraba en un círculo, resultaba, por extraño que parezca, que si los sincronizaba bien, en la pantalla aparecían colores, como si se tratara de una televisión en color. Estoy convencido de que las cosas más importantes con las que contamos hoy día en los ordenadores fueron creadas por ellos. Los miembros del club lograron que los ordenadores hicieran cosas impensables. Crearon juegos y música con ellos, crearon gráficos y programas de dibujo. En el club, la piratería estaba viviendo su época dorada. Steve Wozniak trabajaba día y noche en su garaje con el fin de crear un ordenador perfecto. Yo creo que Woz fue el pirata informático más grande de todos. Era capaz de diseñar hardware, era capaz de diseñar software a partir de un lápiz y papel y hacer que funcionara. Todos los que echaban un vistazo a los circuitos que yo hacía decían, vaya, este individuo no se limita a hacer lo que enseñan ahí fuera. Él era capaz de hacer cosas que los demás no hacían,
de establecer conexiones que los demás no hacían. Lo que me gustaba de los piratas informáticos es que tenían una forma distinta, una mejor forma de ver aquel mundo que les permitía establecer todo tipo de conexiones. Los piratas informáticos experimentaban con cualquier hardware o software al que podían tener acceso aunque no fuera suyo. Sin embargo, no todo el mundo tenía la idea de compartir. En 1976, el Club Casero recibió una carta hiriente de otro pionero informático. La mayoría de los aficionados a la informática han de ser conscientes de que se apropian de software que no es suyo. ¿A quién le importa si se paga o no a la gente que trabaja en ello? Lo que hacen es robar. En el que después se convertiría en un momento clave en la historia de la industria informática, Bill Gates escribió una carta desairada a los miembros del club en la que decía: «Un momento, yo escribí esto por dinero, no podéis distribuirlo, no es gratis, es trabajo». La carta de Bill Gates fue un presagio de lo que se avecinaba. Los ordenadores personales estaban a punto de convertirse en un gran negocio, tal y como Wozniak descubrió cuando su invento de garaje se transformó en el primer ordenador Apple. Cuando creó el Apple I, no le preocupó lo más mínimo haber inventado un nuevo producto. Él solo quería un ordenador que funcionara como él quería que funcionara, con todas las particularidades y características de diseño que a todo aficionado le gustaría que tuviera su ordenador. Steve Jobs, su compañero de universidad, que no había intervenido en la creación del hardware ni del software, dijo: «¿Sabes? Podríamos venderlos». Wood le respondió: «Tranquilo, hombre, tranquilo». La nueva empresa de Wozniak y de Jobs pronto creó el Apple II tras el Apple I. El ordenador de aficionado de Wozniak se convirtió en un producto de consumo muy apreciado. El Apple II introdujo la idea de que lo que se compraba era una caja de plástico parecida a una radio o a un aparato de alta fidelidad. Uno se lo llevaba a casa, lo enchufaba y empezaba a funcionar. Al tener que montar los primeros Apples a mano en el dormitorio de Wozniak, el proyecto no tenía visos de ser muy ambicioso. Pronto fue muy diferente. Steve me llamó por teléfono y me dijo: «Adivina, tengo un encargo de 54.000 euros». Solo habíamos puesto unos cientos de euros entre los dos y siempre nos preguntábamos si alguna vez lo recuperaríamos. De pronto me dice que tenemos un encargo de 54.000 euros. Supuso una conmoción enorme. En 1982 las ventas de Apple habían superado los 540 millones de euros anuales. La piratería informática y los negocios no eran compatibles. Los días del club cibernético casero estaban contados. Quizá acudí a unas cuantas reuniones más del club, pero empezó a dejar de ser lo más importante de mi vida. Lo más importante empezó a ser la empresa, Apple Computers. Tenía que dedicar más tiempo y energía a los productos que iban a salir a la venta. Al formarse empresas del tipo de Apple, al transformarse en negocios serios, tuvieron que empezar a introducir secretos. No podían contar a sus colegas del club informático casero cuáles eran sus planes para los nuevos productos, en qué estaban trabajando, porque sus competidores podrían haberse infiltrado allí y decir: «Caray, ¿Apple está haciendo eso? Hagamos nosotros algo parecido». Creo que al final fue esto lo que acabó con el club. El club informático casero se reunió por última vez en 1986, dejando atrás no solo Apple, sino 23 empresas informáticas creadas por diferentes miembros del club. Los piratas informáticos podían afirmar que habían creado el mundo moderno, pero este era un mundo en el que ellos ya no eran bienvenidos. El 15 de febrero de 1995 concluyó una persecución de 2 años cuando agentes armados del FBI localizaron a un buscado delincuente en un edificio de apartamentos en Carolina del Norte. La piratería informática estaba a punto de convertirse en una profesión fuera de la ley. FBI, acérquese a la puerta, traigo una orden de arresto. A la 1:30 de la madrugada llamaron a la puerta. No miré el reloj de la pared porque de haberlo hecho no habría respondido. ¿Quién es?, pregunté. Me contestaron: el FBI. Buscaban a Kevin Mitnick, un pirata informático cuyas intrusiones en los ordenadores de otras personas le habían convertido en el enemigo público número 1. Mitnick, por muchas razones, se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Internet estaba despegando. Había muchas cosas en juego en aquella época y... Aficiones que eran mucho más individualistas.